Bueno, una película hay que verla hasta el final con créditos incluidos y con la música. Bueno, yo creo que la película de hoy, a mi modo de ver, tiene varias connotaciones. La primera es que, recuerden la primera parte de las películas, las primeras imágenes, donde casi no hay diálogo, ¿no? Hay una connotación de orden estética en la película. Por eso, cuando hacía la presentación, hacía referencia a esa hipótesis que alguna vez nos invitó a pensar Luis Alberto Álvarez, cuando ubicaba el interrogante de que el cine posiblemente no hubiera nacido en Francia, como lo conocemos en la historia oficial, sino que puede haber pasado, el cine puede haber nacido en otras latitudes del mundo, en este caso en China, ¿no? Y esto lo digo porque precisamente la película, en términos técnicos, la película al principio no hay casi diálogos, hay un ejercicio visual. Y yo diría más que visual, hay un ejercicio sociológico, en términos de las microsociologías, en términos de las microsituaciones cotidianas. La introducción de la película Mujeres al principio es clave. Miren que ese concepto de ducha no vuelve a aparecer en la película, pero le deja un impactado realmente como el director introduce la problemática a través de una tecnología. Y luego empieza la película a narrar en términos estéticos lo que es las microsociologías, la vida cotidiana, la relación con el otro, el espacio que es estar con el otro. El cine tiene esas virtudes. Hay un sociólogo, un pionero, no es sociólogo, pero sí es un pionero del pensamiento social del siglo XIX, que Charles Fourier, que empezó a hablar de microsociología en medio de unas relaciones políticas en el siglo XIX muy importantes, en medio de las ideologías. Y él empezó a fundamentar un concepto de microsociología, tener en cuenta la relación con el otro en la vida cotidiana. La película es rica en ese sentido. Otro de los aspectos fundamentales del film de hoy, y es que no es un cine de protagonistas, aunque hay tres historias ahí muy importantes. La historia del personaje que viene a conocer a encontrarse con su padre de nuevo, después de ser un hombre exitoso. El personaje del chico autista, creo que es un autista, y las colectividades. Este cine chino, hasta donde yo lo he conocido, es un cine muy colectivo, a diferencia de un cine europeo o latinoamericano, ¿no? Que hay personajes que llevan la historia. Aquí es las colectividades que llevan la historia. Y es una gran virtud de las películas, porque inclusive de esta película, porque además estamos viendo un poco de situaciones morales, políticas, urbanas, que están ahí. Cuando yo veo esta película, inmediatamente uno se acuerda de nuestra ciudad. Nuestra ciudad está perdiendo nuestra memoria urbana. Pero es que el problema sí es que acaben con las arquitecturas. El problema es que detrás de esa arquitectura hay un poco de historias. Para usar un poco el término sociológico de Pierre Bourdieu, hay campus, hay hábitos, hay un campus establecido por unas tradiciones que no es fácil de romper, no es fácil. Ojalá en la ciudad de Medellín instalaran por ahí 10 jardines botánicos, ojalá, verdes, y es una hipótesis. Estoy seguro que la violencia en esta ciudad regalaría lo suficiente, mucho. Se ha perdido los espacios públicos en la relación con el otro, en la tradición con el otro, son colectividades.
Y el film nos manda como ese mensaje. Me parece que esta primera parte de mi intervención es clara, porque cuando se hace un rompimiento de una tradición, detrás de eso hay una cantidad de elementos morales, políticos, culturales, que quedan en el campus y en el hábito de las sociedades. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ha habido desplazamiento urbano o desplazamiento rural urbano por problemas de la violencia y también por problemas de los cambios que ahora se está dando en Colombia, nadie se va a imaginar el impacto socioespacial y cultural que va a pasar, por ejemplo, con la hidroeléctrica de Ituango. Ustedes saben, la gente es muy entusiasta con el progreso. Miren, los medios le hicieron mucha propaganda de eso, pero ustedes no saben todo lo que ha significado el río Cauca en términos culturales, literarios y políticos para Colombia. Y miren todo lo que la gente está ciega, no sabe el impacto de eso. Porque en la gente hay un campus, hay un hábito, hay unas tradiciones. Cuando vive ese desplazamiento por problemas, inclusive de ese orden, por términos políticos, en términos de la violencia, la gente se lleva el campo en su cuerpo, se lleva el territorio en su cuerpo y lo instala en su casa, donde vaya a quedar. El origen, las famosas solares, los solares de las antiguas casas. Recuerdan que muchas casas tenían solares. Estas casas de nuestros abuelos vivieron en el campo y luego fueron desplazados a la ciudad y tuvieron la oportunidad de tener casa, hicieron en la parte de atrás un solarcito, un solar. Se llevaron el campo en su cuerpo, se llevaron la mata de plátano en su cuerpo y la sembraron. Eso es lo que se pierde, ese es el dolor. Por eso la resistencia de este personaje, del niño, del joven, a ese cambio, la resistencia, porque es que no es solamente la muerte de su padre, sino es la resistencia de que en su cuerpo está articulado el asunto del urbano. Entonces me parece que hay una cosa bellísima en la película, una poética de la película, y un llamado a atención, por supuesto. Ojalá que lo que pasó aquí en Medellín con esos edificios, que lo que hizo fue desmascarar otro acto de corrupción más de este país. Ojalá, así suene a poesía o a romanticismo o lo que quieran. Ojalá que en ese lugar sembraran un bosque natural en homenaje a la gente que murió ahí. Y al engaño, y a la corrupción de este Estado. Es que la verdad, la naturaleza no perdona. A mí me llama mucho la atención, esta película da mucho que decir. Escuchando en el metro, yo creo que ustedes lo escucharon seguramente, el que hace la aclaración de lo que pasó en su vida en el metro, le echaba la culpa al río Medellín. Es que la culpa fue del río Medellín. Pero por Dios, ¿pero qué es eso? La culpa es de los ingenieros que invadieron el río Medellín. Alguna vez decía un filósofo francés, que aún creo que vive, Michel Serret, en un texto muy lindo que se llama El contrato natural, y él decía que había una guerra contra la naturaleza y el hombre la está perdiendo. Claro, es que el río coge su cauce y echarle la culpa al río es muy fácil. Es que el río no reacciona en términos de lo racional, en términos de lo biológico sí reacciona. Entonces decía este personaje ingenuamente, no sé quién es el locutor, dice que es que la culpa fue el río Medellín. ¿Cómo le parece? Bueno, eso es propio lo que algún día nos invitó a decir Stanislao Zureta. Nosotros tenemos una cultura parlamentaria, ¿no? Siempre la culpa es del otro, nunca la culpa es de uno. Y eso son los parlamentarios. No es que la culpa es del otro, la culpa no es de uno. Bueno, entonces yo pienso que la película da un poco de mensajes muy interesantes, inclusive para pensarnos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? Y la película es una resistencia,
aspecto de resistencia frente a la transformación de las ciudades en torno a la funcionalidad y a la economía y a la eficiencia. Ese elemento de eficiencia y de economía está costando mucho, pero mucho. No sé en este momento no estoy enterado cuáles serán las conclusiones de este encuentro urbano que hay a nivel internacional en Medellín. Espero que no sea simplemente un evento internacional, corporativo, como suele suceder. Ojalá esos eventos impactaran en la ciudad, ojalá, y en la gente del común, en la vida cotidiana, como lo vimos en la película. Yo creo que ahí encontramos un escenario para discusión muy interesante, muy interesante. Y le digo, lo que se impacta ahí no es, además del territorio, es el cuerpo. Esas imágenes tan lindas, musicales, cuando hacen los masajes, eso toca el cuerpo, claro que toca el cuerpo, por supuesto. Eso no está aislado a la cotidianidad de la sociedad misma y las microsociologías como lo tenía al principio. Otro elemento que quiero destacar en el film de hoy, y es que en las películas chinas, en casi todas las películas chinas, sobre todo en esta época, hay una relación con el pasado, Ahí vieron unas imágenes muy lindas del desierto, donde se compartían agua por trigo. Eso lo llamaban los europeos no trueque, potlax, intercambio. Pero es que no se está intercambiando productos, se está intercambiando lenguajes, se está intercambiando signos. Y eso lo dijeron los europeos en relación inclusive con las culturas que Europa colonizó, África y América Latina. Pero uno ve en estas culturas milenarias que también ocurrió lo mismo. No se está intercambiando productos, comida, se está intercambiando símbolos, signos. Y una de las características de este cine es eso, o sea, siempre hay un flashback, una memoria colectiva, una memoria técnica, como dicen los estéticos, de su pasado. Y la película juega con ese flashback. El tiempo milenario, como lo vieron en la película, y el presente. Hay un juego, no sé si el término más preciso es dialéctica, pero si hay un juego ahí de tiempos y de circunstancias muy interesantes. Yo creo que ahí encontramos en esta película otro escenario de análisis bastante interesante, porque indudablemente Medio Oriente siempre recurre a la historia para entender su propio presente, para criticarlo. Aquí no ocurre lo mismo, disculpen que haga en ese cine, pero así es. Aquí quieren borrar la historia, no la quieren borrar. Y voy a hacer una anotación frente a ahora se está viendo un buen cine latinoamericano. Esos días tuve la oportunidad de ver una película latinoamericana de una directora joven, Luisa Puenzo. Nació en el 78, tendrá 35, 36 años. Es escritora, tiene 4 libros. 2 de sus libros ella los llevó al cine, que trae la película que se llama Huacolda o El médico alemán. Me llamó mucho la atención esa película, no solo por la historia, sino porque los que no padecieron las dictaduras en carne propia, como es el caso de esta directora de cine, se está preguntando por el pasado. ¿Por el pasado? Y eso me parece muy curioso, que una mujer joven se pregunte por el pasado, y me ve muy interesante lo que no pasa aquí.
Aquí nos quieren borrar la historia, por donde sea. El cine tiene esas características menotécnicas, o algo así, términos que son los estéticos, de jugar siempre con el pasado para entender qué pasa en el presente. Y muchas de las películas, ahora inclusive chinas, están hablando del pasado. Una película que ustedes también vieron seguramente, que estuvo en cartelera, y que estuvo en cartelera en los teatros comerciales, qué maravilla, se llama La ladrona de palabras, de libros, perdón, que también es de palabras. Y uno se pregunta, todavía los europeos, en este caso una película inglesa, pero parece hecha por un alemán, se están preguntando por qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Se hacen preguntas por eso. En el cine hay muchas preguntas por la historia. Hay un gran filósofo, diría yo en mi estudio, Michel Foucault, escribió un texto muy hermoso que yo lo referencio demasiado, se llama La arqueología del saber. Y en la arqueología del saber está el concepto de archivo. Foucault retoma muchas cosas de la escuela de los análisis, de la escuela de mentalidades, o sea, no la historia oficial, sino la historia de la vida cotidiana. Yo creo que el escenario o el diagnóstico que plantea Michel Foucault en ese texto, como en otros textos, lo estamos viendo a través del cine. O sea, lo que la historia oficial o los textos no narran, la historia del cine o la narrativa cinematográfica lo está haciendo en los contextos micropolíticos y microsociológicos, como vimos en la película de hoy. Entonces yo creo que la película tiene ese escenario, este segundo escenario. El tercero ya tiene que ver un poco con la narrativa de la película, que es muy propio de la estética cinematográfica en términos narrativos, es las dualidades. Eso en términos gramaticales es bellísimo, y eso sí hay que decirlo. Eso lo aprendió el cine de la literatura, ¿no? Las dualidades en el cine son muy importantes para crear un efecto, para crear un impacto en el público. Bueno, malo, feo, bonito, esas dualidades. Y esta película tiene esas dualidades, empezando por la primera, lo tradicional y lo moderno. Que entendemos por lo tradicional y que entendemos por lo moderno, ¿no? Y a partir de ahí es la narrativa que empieza, como lo vemos en la película, a desarrollarse. Y como digo ahora, eso es muy propio de la literatura. Como llaman los filósofos, la tesis y las antitesis, ¿no? Los hegelianos. Tesis y antitesis. Y eso narrativamente es bellísimo en la película, porque vemos las dualidades. El hombre perfecto, el hombre que viene de triunfar en la vida, ¿no? Me imagino con buenos cargos en el mundo del mercado, y se encuentra con el padre, con su hijo, en una vida cotidiana totalmente sencilla. Y empieza un poco a manejar esas contradicciones. Mire que ese personaje es totalmente desubicado, no sabe dónde está. No sabe dónde está, es totalmente desubicado. Entonces me parece que en el término de la narrativa cinematográfica las dualidades son muy importantes. De hecho la primera, ¿no? Cuando la película empieza, ¿no? Y luego aparece la escena de los lugares, de los baños, y hay toda una contradicción, pues hay unas dualidades y también unas contradicciones. Yo siempre he comparado mucho esta película, en el caso nuestro, de nuestros campos y hábitos, para robar un poco el término de Pierre Bourdieu, con los billares en Medellín, con las plazas públicas en Medellín, con los parques. Miren todo lo que se ha perdido cuando la ciudad se desplaza a los centros comerciales. Ya el parque de la iglesia no es el centro, no es el centro del parque de encuentro de todo el mundo, no solamente de los pensionados, sino de todo el mundo, sino que ellas se convirtieron, hay un desplazamiento
a los centros comerciales, que también son muy importantes. No podemos tampoco ser negativos con las nuevas tecnologías, eso no hay que criticarlo, pero sí hay un impacto muy fuerte. Ahí que se pierde una territorialidad, unos lenguajes, porque no es propiamente, como dije al principio en el primer escenario, no es el solo impacto territorial o espacial, es la cultura lo que se está perdiendo ahí, la relación con el otro. Miren, ¿qué tal si en Medellín algún alcalde o en el mundo o en el país declarara: vamos a tumbar todos los billares? ¿Qué es un billar para un municipio? Es una interacción con el otro. Eso es lo que se pierde allí. Y es la literatura, y es el juego, es las palabras, es el mismo conflicto, en fin, eso es lo que se pierde allí. Yo cuando vi esta película por primera vez digo, ¿qué tal que en el municipio algún alcalde le daba por decretar: vamos a acabar con los billares, por ejemplo? O con los bares, se están perdiendo los bares, las cantinas se están perdiendo ya porque están en grandes edificios. Entonces, miren todo lo que se pierde ahí. Entonces, esas dualidades cinematográficas, volviendo un poco a este escenario,